Bueno, la pobreza es así, así que bueno. Para la próxima, si querés, yo tengo el Zoom liberado y hacemos todo. Yo estaba por usar el Zoom que tengo en la universidad privada, pero Karina me dijo que no use porque quién sabe si después eso me puede generar algún problema o algo por el estilo, pero es sábado. O sea, Claro. no creo que nadie esté conectado ni nada por el estilo, así que Yo ya me estaba yendo. Chao, chicos. eso es lo que tiene el Zoom, que es, Lo- a mí me resulta un poco frustrante porque no hay forma de desconectarse, no hay forma de todo el tiempo. En cambio, en un aula por ahí uno tiene unos espacios en los cuales puede como desconectarse. El Zoom te obliga a mantener una concentración permanente todo el tiempo cuando tenés que dar clases, ¿no? Estaba con... positivo, Mauro, también lo positivo es que ya tu auto no se va a quedar en la ruta. Estás puntual. Eso es lo positivo. Eso es lo positivo, pero tú, ahora está joya mi auto, está totalmente... En serio. No sé para qué, porque no voy a ningún... No voy caminando al supermercado en bicicleta, así que no sé para qué. Pero bueno, igual está ahí. Después me... Mauro, si querés la próxima, podemos hacer con el Zoom mío, te paso el hospedador porque nosotros tenemos la versión paga. Entonces estamos más tiempo y no sufrimos así desconexión cuando está muy... Como ese O sea, creo link y te paso el hospedador para que vos compartas y manejes toda la reunión, digamos. lo mismo me decía Lorena también, que también tiene la posibilidad de un Zoom pago, así que bueno, Sí. lo hacemos así y es más práctico para todos, ¿no? Entonces podemos como darle una continuidad, ¿no? Después me decía también que tenía cámara y posibilidad de compartir o quería compartir como su experiencia. Vamos a esperar que termine de Sergio, el otro Sergio, el lado B. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos, Sergio. Bueno, perfecto. A lo que me refería es si esa nueva modalidad de dar clases virtual y a distancia es una modalidad que vino para quedarse. En muchos casos pasó con el tema educativo y otras cosas que siempre generó resistencia al comienzo a ciertas cosas nuevas y después fueron transformándose en costumbres, en hábitos y por ahí que hoy damos por sentada que siempre fue así y no siempre fue así. Una ventaja por ahí que tienen la generación joven de hoy es que están en cambio constante. El cambio para ellos es algo normal, es algo habitual. Entonces, sería una, eh, una ventaja por ahí para esos jóvenes que en un futuro también van a ser docentes. Acá, 5 o 10 años, muchos de esos alumnos van a ser docentes. Y en ese caso es algo que por ahí va a servir como para explorar ese nuevo territorio de dar clases, esa nueva frontera, y quizás el día de mañana tengamos, no sé, en la semana 2 horas para ir a la escuela y 3 días presencial, digamos, de clase a distancia. Eh, no sé, eso se verá en un futuro. Bueno, creo que eso es mi aporte y bueno. buenísimo, Sergio. Bueno, Adrián, cerramos con tu participación y luego vamos con el Power. ¿Me escuchan? Bien. Parece que Un poquito más fuerte. me escuchan, digo, con el pulgar como en todos lados, ¿no? Sí, a mí me viene tocando vivir cambios en los últimos 20 años en realidad. Y justamente lo que dijo Sergio me está pasando en uno de los, en donde estoy trabajando ahora, que la mayoría de las personas están con edad de jubilarse y, y eso justamente es lo que menos le gusta a los cambios. O sea, cuesta mucho, les cuesta. Yo no digo que soy tan joven y que ya no esté tan ávido con los cambios,
pero venimos entrenados, ¿no? Venimos entrenados por los años de formación y que siempre estuvimos adaptados a los cambios. Como alumno, como somos en esta carrera, nos cuesta, a mí me costó hacer la carrera a distancia, como estábamos haciendo por plataforma, y eso lo veo ahora con lo que tenemos que hacer en el instituto donde estoy, porque estoy colaborando con los profes, con la plataforma, y con los alumnos, ¿viste? Insistiendo y viendo qué posibilidades tienen y qué posibilidades no tienen de conexión, y como en los niveles terciarios hay que certificar a través de la plataforma la participación, la formación de los alumnos, y como veníamos en la institución con el uso del WhatsApp como complemento, para organización de las clases y esas cuestiones, cuesta el cambio. No sé si solo de los profesores, también de los alumnos. Y una cuestión de respecto a los dispositivos, digamos, que por ahí a veces exigimos, queremos que tengan, que se conecten con las cámaras para poder constatar si están ahí o no, que es lo que me estaba pasando a mí recién, que mi cámara no andaba y ahora anda, ahora me pueden ver, estoy acá. Nosotros somos adultos y bueno, la situación es otra. Estamos acá de otra manera, ¿no? Pero es la necesidad en la escuela secundaria por los chicos con los que se trabajan, que son adolescentes, ¿no? Pero hay una verdad que se contrapone a ella, que es el ancho de banda, que tiene que ser mayor y que tiene un costo. Entonces, hay un rechazo de los alumnos, de los padres que tienen que financiarlo. Si no tienen conexión Wi-Fi en la casa, si no tienen una conexión fluida, imagínense en los ámbitos rurales. También tengo horas cátedra y es mucho más complicado. Entonces, el WhatsApp es lo más adaptado. Pero no se puede contratar si son ellos los que hacen los trabajos, si lo hacen los padres. Desde otro punto de vista, reflexionando, ya que lo estamos haciendo, también me toca ser padre tutor de mi hija de primer grado, donde tiene que aprender a leer y escribir, y no saben lo que cuesta. Es impresionante. Y hablando con otros padres o madres que son maestros también de primer grado, si bien la función de ellos debe ser maestro en las aulas frente a los chicos, no pueden ejercer en sus casas de tutores con sus propios hijos, porque la línea es distinta, la relación humana es distinta. Cuesta cambiar el rol. Bueno, creo que esto lo menciono porque no escuché de los colegas, tratando de marcar las cosas que no escuché, que la venía reflexionando, ¿no? Para ser más corto. Gracias. Buenísimo, Adrián. Sí, creo que se mencionó eso por ahí, alguno estuvo mencionando eso de la superposición de los espacios, ¿no? Pero buenísimo el aporte justamente, ¿no? Bien, veo que Celeste se ha conectado nuevamente y me gustaría que comentes cómo estás llevando justamente, porque yo sé que en el contexto que estás trabajando, y Carla también, es un contexto diferente al que mencionaron varios de los colegas, ¿no? Entonces, para que tengamos otra voz y otra versión distinta con respecto sobre todo a las escuelas rurales. Bueno, no sé si me escuchan. Buen día. Acá, bueno, en Bernardo de Irigoyen, nosotros estamos en una escuela rural, está a unos 20 kilómetros del pueblo de Bernardo de Irigoyen, y bueno, la realidad de los alumnos y las familias es bastante precaria. Muy pocos son los que tienen conectividad en sus casas, la mayoría viven en casas de madera, con sus familias, pocos tienen algún espacio, digamos, para estudiar en sus casas. Y bueno, en un principio se armaron grupos de WhatsApp por año, y ahí los profesores enviaban sus tareas, y bueno, se daba la retroalimentación con los alumnos. En la práctica, la verdad es que muy pocos son los alumnos que logran tener la continuidad de hacer las tareas. Muchos además sabemos que están trabajando, los vemos, digamos, por acá que salieron, o sea,
no haber clases presenciales, están haciendo changas por la zona, así que eso también dificulta mucho la continuidad pedagógica. En los grupos de WhatsApp, por suerte no hubo inconvenientes, pero la verdad que es muy, muy poca la participación. Ni hablar que todo es asincrónico, porque se maneja sobre todo en WhatsApp porque los alumnos tienen celular, la mayoría, o por ahí alguien de su familia tiene, en muchos casos está el celular, por ejemplo, de la madre o el padre, entonces ahí descargan las tareas, y en general se conectan una vez al día o 2 veces en los casos que no tienen señal en sus casas, o algunos sí tienen señal, pero igual se usa WhatsApp porque, bueno, sabemos que tienen 30 días gratis, creo, cuando usan la mayoría con tarjeta, entonces es la forma que ellos pueden acceder a los contenidos. Se intentó, bueno, que los docentes graben videos, haciendo que las clases sean personalizadas. Pero bueno, todo dificulta mucho la conectividad, porque también enviado un video es pesado para descargarlo. Y bueno, ese es más o menos el contexto de acá. Bien, buenísimo, sí, ¿no? Realidades totalmente diferentes y disímiles, ¿no? Justamente las escuelas rurales y la parte práctica me preocupa de lo que mencionaba Celeste, ¿no? O sea, que hay una parte práctica que es cómo llevarla adelante, ¿no? Cómo monitorear, cómo dar continuidad a eso, ¿no? O sea, hay una dificultad ahí a las cuales nos enfrentamos, la tecnología no puede suplir todos los espacios, Claro, ¿no? por ahí Bien, entonces... una cosita, se intentaron implementar también algunos cuadernos impresos, y bueno, la escuela también estaba acercando, como el comedor no funcionaba, que es algo muy importante como rol, digamos, en la comunidad, que se les da el almuerzo todos los días a los alumnos, la escuela les estaba acercando algunos bolsones de comida en las casas, y bueno, muchas veces con eso también se trataba de acercar un cuadernillo para que los chicos también pudieran realizar los que no tenían conectividad, pero bueno, la verdad que es bastante dificultoso, pero bueno, se sigue intentando e insistiendo, digamos, en tratar de, siempre priorizando, ¿no?, los contenidos más importantes, o también haciendo que las actividades participen la familia, como para lograr un rol, digamos, que no es, en la casa, digamos, los dejan de ser alumnos y pasan a ser hijos, ¿no? Y casi nunca en nuestra escuela se da que los chicos pueden hacer tareas en el hogar, o sea, tareas de la escuela. Si bien además es jornada completa, siempre cuando los chicos vuelven a las casas tienen otras tareas, cuidan a los hermanos, o no tienen un espacio para hacer tareas, entonces nos es muy difícil generar ese rol del alumno en la casa, que deje de ser hijo y sea alumno también en su casa. Así que bueno, estamos en ese proceso, porque sabemos que se viene la bimodalidad, así que sí o sí, alguna forma tenemos que encontrar para adaptarnos en este nuevo contexto. Eso es todo. Sí, sin dudas. Estamos al tanto de la bimodalidad, así que vamos a ver cómo lo podemos resolver eso, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, esto me hace pensar de que capaz debías dar para la próxima clase un texto de Foucault que habla del concepto de heterotopías. Heterotopías es una relación del espacio con el contraespacio, ¿no? Así como le digo rápidamente en esos videos te lo resumo así nomás, lógicamente que es mucho más complejo que eso, pero, por ejemplo, un espacio podría ser la habitación, ¿no? Ese es un espacio común donde uno va a dormir, pero no obstante, si uno es niño, por ejemplo, las sábanas de los padres puede servir como un lugar para ocultarse, para esquivar al miedo, como un lugar de creación, de poesía, etcétera, ¿no? O sea, eso es un contraespacio, donde yo transformo un espacio común en un espacio completamente diferente a su función social, ¿no? O sea, a veces, y la escuela está llena de espacios y de contraespacios, ¿no? O sea, a veces es interesante pensarlo ahí, así que después te van a leer el texto, es cortito. Es un concepto que no lo desarrolló muchísimo Foucault porque fue muy poco antes de su muerte, y es una conferencia radial, así que, pero igual el concepto es muy interesante y proteico para lo que vamos a llevar adelante. Bien, les quiero compartir ahí una pantalla, creo que, a ver, acá está. Bien. ¿Están pudiendo ver, visualizar bien? Bueno, nosotros habíamos preparado esto con Karina hace mucho tiempo atrás. Práctica 3 se llama mejorar la enseñanza. Lógicamente acá
nosotros no intentamos traer nuevos, si bien pueden ser que algunos conceptos como dispositivo, heterotopías, etcétera, pueden ser nuevos para todos, pero en realidad son operativos para volver a pensar las prácticas y mejorar la enseñanza. O sea, no intentamos meter tanta teoría pedagógica, sino que trabajamos mucho en el aula. Y eso es lo que a nosotros nos incomoda un poco, porque para nosotros el aula, en práctica 3 sobre todo, es como fundamental, y tenemos una serie de actividades con Karina que, bueno, lamentablemente no han podido desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, habríamos preparado este PowerPoint con algunas cuestiones de obligatoriedad, etcétera, ¿no? Y yo quisiera cerrar con algunas, las nuevas tecnologías de Litwin y después con algunas pequeñas reflexiones a dónde nos lleva este paso de la pandemia, ¿no? Litwin con las nuevas tecnologías señalaba el uso de ciertos dispositivos. Un dispositivo que todos los docentes conocemos es la tiza y el pizarrón. Ese dispositivo forma parte prácticamente y se instaló en las prácticas educativas desde tiempos primigenios hasta el día de hoy, sigue funcionando y sigue siendo operativo, ¿no? Pero aquí nos referimos a dispositivos como las nuevas tecnologías, como Zoom, WhatsApp, Padlet, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de posibilidades de conexión con el otro y desarrollar lo que vamos a desarrollar, ¿no? Para el uso de estos dispositivos, dice Litwin que necesitamos un propósito específicamente. No es que cualquier dispositivo funcione en cualquier situación. Ya lo pudieron ver ustedes con las experiencias que comentaban cada uno. A veces el Zoom no sirve para nada. A veces está el problema del cuerpo. En el chat, Elizabeth comentaba precisamente de que sus hijos adolescentes tienen miedo de prender la cámara porque no se ven estéticamente bien frente a los demás, ¿no? En el lugar del adolescente la estética juega un papel casi como fundamental, ¿no? Entonces, y muchas veces si vos vas a realizar un Zoom y ese Zoom justamente no están las cámaras, no interactúas con el otro no te pregunta cosas, no te cuestiona lo que vos estás diciendo, entonces lógicamente que el Zoom no tiene sentido, es como un recurso obligatorio más, pero lo que permitiría el Zoom es la interacción con el otro. Entonces hay que tener en cuenta el propósito que yo voy a utilizar. Muchas veces el canal de YouTube, muchas veces un video, muchas veces WhatsApp termina siendo como herramientas como más poderosas que las plataformas virtuales, etcétera. Entonces ver el propósito, qué quiero conseguir de mis alumnos con el dispositivo que voy a utilizar, ¿no? Lógicamente que aquí hay una concepción también del sujeto de aprendizaje, adolescentes, pongamos por caso, ¿no? O en la universidad, o escuela de adultos, ¿no? Hay que tener una concepción de ese sujeto de aprendizaje, hay que tener un diagnóstico del contexto sociocultural, del grupo, etcétera, ¿no? Y esto se va a ligar, el dispositivo y el propósito que quiero conseguir, o sea, la finalidad, se va a ligar a la modalidad de enseñanza. Matemáticas, ciencias naturales, historias, no es lo mismo. Cada disciplina no es lo mismo enseñarla desde un cierto lugar u otro, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, un lugar que a veces me toca dar es gramática, debido a mi título de base, ¿no? A mí no me gusta la gramática, me aburre dar gramática. En un momento, es como si fuese que me pesa más dar gramática que otras disciplinas que me gustan mucho más. No obstante, en el aula las resuelvo de cierta manera. Ahora, sin el aula y sin el pizarrón, se me pone una dificultad a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Zoom y explicar gramática de la manera que estoy desarrollando estos conceptos sería un fracaso absoluto. Necesito otras estrategias, ¿no? Entonces, la modalidad de enseñanza que estoy enseñando se liga al dispositivo y se liga al propósito. Están indisolublemente unidos. No puedo pensar el dispositivo sin el propósito que quiero perseguir, sin la concepción de ese sujeto de aprendizaje en un contexto sociocultural y sin la modalidad o la metodología propia de mi disciplina. O sea, disociar eso significa precisamente quebrar los vínculos pedagógicos con mis alumnos, ¿no? Esa cuestión, eso es importante. Después ustedes leerán más a Miriu con cuestiones de la eficacia que se persiguen o las preguntas básicas, etc. Paso de largo eso, me voy al otro punto que también me parece bastante significativo, ¿no? Los momentos que desde la década del 60 empezaron a provocarse a partir de las nuevas tecnologías. Ella dice que el primer momento es la ayuda, o sea que algún tema problemático que no quisiéramos explicar, en la década del 60, por ejemplo, la educación sexual, etcétera, ¿no? Entonces le ponemos un videíto a los alumnos, un VHS a la vieja usanza, y nos explica
todo lo que está supuestamente, lo que ellos tendrían, ¿no? Esto tiene la particularidad que mantiene entretenido al otro, que es un dispositivo nuevo, etcétera. Es como una ayuda, como una apoyatura hacia el docente, ¿no? Después, más adelante, en la década del 80, va a haber una visión bastante optimista. La visión optimista tiene que ver básicamente con que, por ejemplo, el uso de los periódicos o de los medios masivos de comunicación me permiten conocer la realidad. Me permiten articular los conocimientos que tiene mi disciplina en particular con conocimientos que están circulando en la esfera social y cultural, ¿no? Entonces, no solamente es una ayuda, sino que es como una especie de ventana para poder leer la realidad, ¿no? Entonces, en la década del 80 hay esa visión particular. Después, en la década del 90, aparece el tema de la producción. De golpe también les enseñamos a nuestros alumnos cómo hacer revistas digitales, cómo participar en blogs, cómo, por ejemplo, grabar sus propios videos, ya debido a que desde la década del 70 para acá las cámaras son portátiles, etcétera, cómo podemos editar el video. Entonces en el 90 hay todo un auge en relación a la producción de contenidos. Aquí hay un problema, porque esto no está contemplado dentro de la currícula educativa. Si yo quiero hacer una revista con mis alumnos, una revista de ciencias naturales, de historia, o una revista de literatura, pongamos por caso, necesito mucho tiempo de trabajo. En el diseño, necesito el acuerdo de contenidos, trabajar de cómo se lleva adelante una revista, etcétera, etcétera. Y esa producción no está contemplada dentro del currículo educativo. Al no estar contemplada, tiene que ver con tareas extracurriculares, ¿no? Si bien es una herramienta potente e interesante poder producir contenidos, que es lo significativo. Una cosa es ser un espectador pasivo, es decir, consumir todos los productos que hacen los otros. Y otra cuestión muy diferente es hacerlo yo mismo. O sea, si en vez de solamente ver y visualizar esos videos, ¿no? Yo puedo fabricar mis propios videos. Y puedo leer a partir de lo que estoy viendo precisamente a partir del manejo de ese dispositivo. Esto es muy complejo de enseñar y es muy difícil de enseñar, pero significa como profanar, diría Gamben, ¿no? Como apropiarse de la tecnología. Profanar significa que el dispositivo no solamente me sirva como un fast food de entretenimiento, sino también para mirar la realidad de otro modo, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión interesante en la producción, pero muy difícil de desarrollar en el marco del currículo educativo en la República Argentina, ¿no? Donde, donde tenemos algunas experiencias muy prolíficas de esto. Hace poco, en un congreso de semiótica el año pasado, una docente de Córdoba comentaba cómo en una situación de marginalidad con sus alumnos producían videos que tengan que ver con el embarazo adolescente, con la marginalidad, con situaciones de pobreza o situaciones de delincuencia, etcétera, pensadas pero desde el punto de vista de los alumnos, cómo los alumnos veían las escuelas, cómo se veían a sí mismos, etcétera. Y hay unos videos que son mortales. Ahora voy a comunicarme con esta colega a ver si puedo encontrarlos para poder socializarlos con ustedes, porque realmente no tienen desperdicio de ese trabajo de producción, ¿no? Bien, y el último punto que aparece a partir del 2000 más o menos es el tema de la problematización. Es decir, tratar de mirar no de una manera complaciente, no de esa manera optimista, digamos, o sea, que de golpe entran las nuevas tecnologías en el aula y todo está bien y todo está perfecto, etcétera, sino problematizar cuáles son las relaciones de poder que se tejen en estos usos de ciertos dispositivos, cuáles son las desigualdades que generan, cuáles son las visiones hegemónicas del mundo que se materializan a partir de ciertos dispositivos, ¿no? Ese es el punto interesante a tener en cuenta. Si yo me paso mirando TN todo el tiempo, por ejemplo, lógicamente que voy a tener una visión de las cosas. Lo mismo si miro C5N, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo genero una persona que sea crítica con respecto a esto, que problematice el uso, las miradas, que pueda leer estas situaciones? Eso es también difícil de enseñar, pero la mirada problematizadora va a aparecer recién a partir de la década del 2000 y va a empezar como a bascular entre una mirada que no sea solamente complaciente con las nuevas tecnologías, sino que vea realmente para qué sirve, qué fin se persigue, etcétera, ¿no? Con eso. Por último, como para cerrar ya, el tema del balance de la educación en la Argentina a partir de Puiggrós me parecen muy interesantes algunos puntos para comentar, ¿no?
que algunos, como ustedes ya han podido ver, ya los han mencionado ustedes. La pérdida de comunicación, sin lugar a dudas, ya lo han mencionado ustedes. Cómo se pierde el contacto con los alumnos, cómo los alumnos realmente no se sabe si están haciendo las tareas, si están conectados, si no están conectados, etc. Esa pérdida de comunicación en el vínculo pedagógico no se puede sostener si no hay comunicación con el otro, diría Bastín, ¿no? O sea, si no hay comunicación con el otro, este contexto particular de pandemia, de ASPO, lo que genera precisamente es esa ruptura en la comunicación. Intentamos suplirlos con otros dispositivos como Zoom, WhatsApp, etcétera, pero nos damos cuenta que muchas veces son paliativos y muchas veces no son efectivos a la hora de la comunicación. El otro punto que se dio también en el contexto actual de la Argentina es el abandono escolar. Celeste comentaba que muchos de sus alumnos precisamente se dedican a tratar de hacer changas, a tratar de buscar otro tipo de actividad laboral, etc. Entonces, si de por sí la escuela ya no podía contener a ciertos alumnos que iban con cierta irregularidad, no se ve en las escuelas de los centros, pero sí en las escuelas de las periferias. El abandono escolar ha sido masivo y ha sido bastante significativo. Incluso en el nivel superior. Yo casi que no enseño en el nivel superior, pero tengo solamente 2 horas en el nivel superior en teatro, en una tecnicatura superior en actuación. Y mis alumnos de teatro estuvieron conectados 2 meses y ahora no sé más dónde andan, no sé qué pasó de ellos, etcétera. Teníamos grupos de WhatsApp. Entonces el abandono escolar, ellos decían de que la práctica teatral necesita el uso del cuerpo. Y por Zoom yo no puedo hacer esas prácticas teatrales, entonces se quejaban mucho de esa situación, ¿no? Entonces, el abandono escolar también abarca diferentes niveles. En la universidad nosotros hicimos una plataforma de Moodle, y esa plataforma de Moodle siempre en los primeros años tenemos 120 alumnos. Fácil quedaron 25. ¿Qué pasó con todo ese grueso de alumnos también? Problemas de conectividad, problemas de poder adaptarse a la nueva lógica, que no entendieron bien cómo es la plataforma, cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿no? La otra cuestión que señala es el cambio de roles, también significativo, ¿no? El cambio de roles que nosotros tenemos que adoptar en diferentes tipos de marcos sociales y culturales, ¿no? Es decir, nosotros en el marco de nuestras casas somos padres, madres, pareja, lo que sea, compañeros, no sé. O sea, tenemos otro tipo de rol, pero esos roles se ven como superpuestos al rol del alumno. El alumno no puede llevar adelante su rol, sino que traslada el rol del alumno a otros roles que ya cumple diariamente, ¿no? O sea, las esferas se rompen en esa cuestión. El otro punto son los saberes tecnológicos. Por ahí, no recuerdo quién, creo que era Javier, puede ser, comentaba específicamente de que los docentes tuvimos que aprender un montón de saberes tecnológicos que anteriormente no sabíamos. De golpe tuvimos que empezar a nutrirnos y tenemos que empezar a conocer Zoom, a conocer herramientas, a conocer cómo compartir pantallas, a conocer cómo establecer restricciones, etcétera, 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 ¿no? Un punto que señala ella como problemática sería la normalización de sistemas de sometimiento. O sea, normalización de que se tome, digamos, cuestiones que tienen que ver con obligaciones o con vínculos bastante tóxicos con respecto al uso de las tecnologías, ¿no? Y que eso se tome como una especie de naturalización, de que está bien de que sea así. Y en realidad hay una cuestión problemática a tener y a sopesar en cuenta en ese punto, ¿no? Por último, también comentaba, creo que Sergio, el tema de las situaciones inesperadas. En este mundo contemporáneo de inestabilidad permanente, de cambios perpetuos, creo que Adrián también decía algo al respecto, ¿no? El convivir permanentemente con situaciones inesperadas, con falta de conectividad, con otros tipos de recursos, etcétera, ha sido como una clave, un punto central que señala Puigros en este tipo de vínculos y relaciones. Acá me está avisando que ya otra vez está por cortar nuevamente. Bien. La organización de los espacios, eso ya hemos hablado. Y otros puntos que con esto quisiera cerrar ya,
el tema de los tutores pares. Qué interesante sería pensar nuestras clases en la escuela secundaria no con un solo docente, sino con 2 o 3 docentes a la vez, como hicieron ciertas experiencias educativas en otros lugares, ¿no? En algún contexto de marginalidad en Buenos Aires se ha utilizado, por ejemplo, profesores de teatro conjuntamente con profesores de lengua, para que el docente de lengua da la teoría acerca de qué es una obra de teatro, qué es el drama, etcétera, y el profesor de teatro realiza una obra teatral con los alumnos, ¿no? Tenemos esas dos cuestiones articulando entre sí, no solamente tenemos teoría, sino que tenemos también la práctica, ¿no? El tutor par, el tutor que puede monitorear a los alumnos, que puede mantener el vínculo, que cumplen los preceptores, etcétera, ¿no? Un trabajo en equipo, así como se trabaja en algunas cátedras en la universidad, no todo, ¿no? Y lo curioso es el prestigio docente. Anteriormente, el docente había perdido esa autoridad, su imagen había sido justamente vilipendiada. Eso ha pasado a partir de la década del 90, con los bajos sueldos, con que los gurúes de la tecnología decían, ¿para qué necesitamos un docente en el aula si con simplemente mirando un video de YouTube uno puede aprender muchísimo más que ir a clases, etcétera? O sea, la mirada, esa pérdida de autoridad y de prestigio del rol docente, curiosamente giró en una versión positiva hacia el docente en las épocas contemporáneas. Eso es re curioso, porque justamente los más golpeados docentes ahora ahora se piensa de que son sumamente útiles y funcionales y necesarios al sistema, precisamente. Sin docentes no se producen las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Sin docente no hay escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese giro es sumamente significativo, ¿no? Me quedan algunas cosas en el tintero, pero traté de ir lo más rápido que pude. Voy a revisar y en todo caso mandaré un audio o un video o algo por el estilo para complementar esto que venimos diciendo. Por lo pronto, para cerrar, yo voy a subir ahora al grupo de WhatsApp un videito que me gustaría que lo miren y a raíz de ese video como disparador para discutir lo que ya venimos discutiendo, ¿no? Con respecto a los dispositivos, a los géneros discursivos, a las nuevas tecnologías, a nuestras prácticas docentes en este contexto particular de pandemia. Así que la clase entonces, para finalizar esto, no hay un tiempo para que lo hagan. Lo hacen cuando pueden, cuando tengas ganas, si ahora tienen ganas de desconectarse, hacer otras cosas, se desconectan, hacen otras cosas, y luego miran el video y mandan, la idea es que ustedes manden un audio de WhatsApp, no que escriban en el grupo de WhatsApp, sino que a través de un audio de WhatsApp comenten una participación con respecto a ese video particular. Y con eso cerraríamos, ¿no? Bien. Bueno, eso es todo por ahora. Vamos a ver qué podemos realizar la próxima clase. Por lo pronto, la semana que viene, ustedes verán que van a tener una pequeña actividad y luego el Zoom la siguiente, ¿no? Como ya saben. Bueno, eso es todo por ahora, así que bueno, muchas gracias por el compromiso de ustedes también, por la participación. Es importantísimo eso, o sea, sin alumnos, sin docentes, no existe, digamos, el campo educativo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, Chao. Mauro. Chau, chau. Cuídense. Saludos a todos. Buena semana. Saludos, Buena exactamente. semana. Buenas Chao. camisas. Saludos.